Es 1929. Una celda estrecha en un convento de Plock, Polonia. La madera del piso está fría. El silencio del claustro es tan denso que se puede escuchar el roce de un rosario contra la tela del hábito. Una joven monja, de poco más de 20 años, está arrodillada junto a su catre. Se llama Elena Kowalska. El mundo todavía no la conoce por su nombre religioso, Sor Faustina. Y entonces el aire de la celda cambia. No es un sueño, no es un delirio. Faustina lo escribirá después, con la mano firme y los ojos secos, en su diario. Frente a ella aparece una mujer que ella reconoce porque rezó por su alma cuando murió. Pero algo está mal, terriblemente mal. La mujer arde, no con el fuego de los relatos populares, no con llamas teatrales, sino con un fuego que parece brotar desde adentro, como si cada parte de su cuerpo fuera un horno encendido por dentro y sellado por fuera. La mujer la mira y le dice una sola cosa: reza por nosotros. Faustina no se desmaya, no grita. Simplemente escucha y comprende, en ese instante, que ha sido llamada a un lugar del que casi nadie habla, un lugar que la mayoría prefiere imaginar como una superstición medieval, una pintura oscura colgada en alguna iglesia de pueblo. Pero ella está allí, lo huele, lo siente, y lo que ve, lo que va a ver durante los años siguientes, va a sacudir los cimientos de cómo entendemos la muerte. Esto no comienza con ella, comienza siglos antes, y no termina en su celda. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no son leyendas, no son cuentos para asustar a los niños en una vigilia de noviembre. Son testimonios documentados, aprobados por la Iglesia, sostenidos por papas, examinados por teólogos. Testimonios de hombres y mujeres separados por siglos, por idiomas, por continentes, que describen el mismo lugar con detalles tan parecidos que la coincidencia se vuelve, sencillamente, imposible. Hablan de almas, almas que nos necesitan, almas que han muerto en gracia, sí, pero que todavía no pueden mirar a Dios cara a cara, porque algo en ellas debe ser purificado primero. Almas que sufren y que esperan y que, según estos testigos, dependen de algo muy concreto, muy humilde, muy humano: nuestras oraciones. La pregunta que esta historia coloca sobre la mesa es sencilla y al mismo tiempo brutal. Si esto es verdad, aunque sea en parte, ¿qué hemos estado haciendo? ¿A quién hemos dejado de escuchar? Y la respuesta empieza, como tantas cosas, mucho antes de Cristo. Año 164 a.C., tierra de Judea. Después de una batalla feroz contra los ejércitos seleucidas, los soldados de Judas Macabeo recorren el campo recogiendo a sus muertos. Hasta ahí, todo es lo esperado. Pero entonces ocurre algo extraño. Al levantar las túnicas de varios caídos, los compañeros encuentran amuletos paganos, pequeños objetos consagrados a ídolos prohibidos por la ley de Israel. Estos hombres murieron como creyentes, sí, pero murieron con un pie en la fidelidad y otro en la idolatría. Sus camaradas comprenden, horrorizados, que han muerto en una zona gris. Lo que Judas Macabeo hace a continuación es, posiblemente, uno de los gestos más conmovedores del Antiguo Testamento. Ordena que se recoja una colecta. Plata, una cantidad considerable, y la envía a Jerusalén, al templo, para que se ofrezca un sacrificio por estos muertos, por sus almas, para que Dios, en su misericordia, los purifique. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46, lo dice con palabras que la Iglesia citará durante 2000 años. Es un pensamiento santo y piadoso orar por los difuntos para que sean liberados de sus pecados. Aquí está el cimiento. Aquí,
antes de Cristo, antes de la Iglesia, antes de cualquier teología elaborada, está el instinto. Los muertos pueden ser ayudados. Los vivos pueden ayudarlos. Hay un puente entre los dos mundos, y ese puente se llama oración. Cuando llega el cristianismo, ese puente no se derrumba, se ensancha. En las catacumbas de Roma, en el siglo II y III, los arqueólogos han encontrado inscripciones rascadas en la piedra. Pequeñas peticiones de los vivos pidiéndole a Dios paz, refrigerio, descanso para los hermanos enterrados allí. Los primeros cristianos celebraban el aniversario de la muerte de los suyos no con luto, sino con la Eucaristía, ofrecida por sus almas. Sabían algo que nosotros, 18 siglos después, hemos comenzado a olvidar. Pasan los siglos, la Iglesia lentamente pone palabras a lo que la fe del pueblo ya practicaba. En el año 1274, el Concilio de Lyon lo formula. En 1439, el Concilio de Florencia lo confirma. Y en 1563, en medio del huracán de la Reforma, el Concilio de Trento lo declara con firmeza dogmática. Existe un estado de purificación después de la muerte, y las almas, allí detenidas, son ayudadas por los sufragios de los fieles, especialmente por el sacrificio aceptable del altar. No es opinión, no es folclore, es doctrina. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus números 1030 al 1032, lo recoge sin titubeos. La Iglesia llama a esta verdad la Iglesia purgante. Almas que pertenecen a Dios, que ya están salvadas, pero que todavía no pueden entrar a la luz total porque algo, una herida, una mancha, un apego, debe terminar de sanar. Todo esto es teología, documentos, concilios. Está bien, pero la pregunta que un corazón humano hace, tarde o temprano, es otra. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa allí exactamente? Y para responder eso, la historia da un giro inesperado. Porque a lo largo de los siglos, Dios mismo, según los testimonios de la Iglesia, ha permitido que algunas almas vean y que cuenten lo que vieron. La primera de estas voces no viene de un convento aislado, viene de una mujer que conoció el dolor humano en todas sus formas. Su nombre, Catalina Fieschi. La conocemos como Santa Catalina de Génova. Italia, siglo XV. Catalina pertenece a la nobleza genovesa. Casada a los 16 años con un hombre difícil e infiel, vive una década de miseria conyugal. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, se entrega al cuidado de los enfermos del hospital de Pamatone. Lava heridas que nadie quiere tocar, sostiene a moribundos durante la peste, y allí, entre cuerpos que se apagan, comienza a recibir lo que ella llama una iluminación, una comprensión directa, casi insoportable, del estado de las almas que parten. Cuando muere, en 1510, sus hijas espirituales recogen sus enseñanzas. 40 años después, en 1551, se publica el Tratado del Purgatorio. Es uno de los textos más extraordinarios que la mística cristiana haya producido. Y su tesis central rompe en pedazos la imagen popular del purgatorio. Catalina dice algo que casi nadie esperaba escuchar. Dice que las almas del purgatorio no están enojadas con Dios. No lo culpan, no protestan. Al contrario, aceptan su purificación con una alegría que ningún vidente puede comprender. Porque han visto, aunque sea por un instante, la pureza absoluta de Dios. Y han comprendido que entrar en esa luz tal como están, manchadas, sería peor que cualquier fuego. Escucha lo que ella escribe y deja que las palabras te alcancen. No creo que pueda hallarse contento alguno comparable al del alma en el purgatorio, salvo el de los santos en el paraíso. Lee eso otra vez. El alma del purgatorio es feliz. Sufre, sí, sufre intensamente, pero su sufrimiento es el sufrimiento de quien sabe que está siendo lavado,
para un encuentro que ya está garantizado. No es castigo, es amor que termina de hacer su trabajo. Catalina describe el fuego del purgatorio no como un horno externo, sino como el fuego mismo de Dios actuando dentro del alma, quemando todo lo que no es digno de él. El alma quiere ese fuego, lo desea, sabe que sin él no podrá ver el rostro que lleva siglos esperando ver. Esta intuición, escrita por una mujer del siglo XVI, va a ser recogida casi 500 años después por uno de los teólogos más finos del siglo XX. En 2007, el Papa Benedicto XVI publica una encíclica llamada Spe Salvi sobre la esperanza cristiana. Y cuando llega al tema del purgatorio, hace algo notable. Cita, casi palabra por palabra, la teología de Catalina de Génova. Habla de un fuego que no destruye, sino que sana, de un encuentro con Cristo que purifica con su sola mirada, de un dolor que es, al mismo tiempo, el comienzo del gozo eterno. 500 años. Una mística genovesa y un papa alemán, separados por medio milenio, describiendo la misma realidad con las mismas palabras esenciales. Eso, en términos históricos, no es coincidencia, es continuidad. Y mientras tanto, otras voces, en otros siglos, en otras lenguas, dicen exactamente lo mismo. Vamos al siglo XIII. Helfta, Sajonia, en lo que hoy es Alemania. Un monasterio cisterciense rodeado de bosques. Allí vive Santa Gertrudis, conocida también como Gertrudis la Magna. Es una de las primeras grandes místicas de la Iglesia latina, una mujer de oración profunda, de visiones recibidas con sobriedad y discernimiento. Tan extraordinaria es la profundidad de su doctrina espiritual que su fiesta es celebrada en toda la Iglesia universal, un puente vivo entre las tradiciones de Oriente y Occidente. Gertrudis tiene una preocupación constante: las almas que sufren después de la muerte. Reza por ellas día y noche. Y según una piadosa tradición transmitida por sus discípulas en Helfta, una promesa extraordinaria le fue hecha durante la celebración de la misa, en el momento mismo en que ella ofrecía su intercesión por los difuntos. El Señor le habría asegurado que cada vez que rezara una determinada oración por las almas, un gran número de ellas serían liberadas. La cifra que la tradición popular ha conservado es la de 1000 almas por cada recitación. Un detalle importante: la Iglesia nunca ha definido oficialmente esta promesa como revelación. Permanece como devoción privada, como tradición piadosa, pero la oración misma, cargada de fervor por los muertos, ha sido rezada durante 700 años por millones de fieles y refleja una convicción profunda: que el alma de un solo viviente, en oración, puede mover los cielos a favor de los muertos. Saltemos ahora 600 años hacia adelante. Austria, un pueblo pequeño llamado Sonntag, escondido entre montañas. Una mujer humilde, soltera, sin estudios formales, vive en una casita de madera. Se llama María Simma. Nació en 1915. Murió en 2004. María afirma haber recibido visitas, no de espíritus extraños, no de presencias amenazantes. Almas del purgatorio que, con permiso de Dios, llegaban a su habitación, le pedían oraciones, le explicaban por qué estaban allí y a veces le encargaban mensajes para sus familiares vivos. El obispo local examinó el caso, le permitió continuar bajo dirección espiritual y María escribió un libro que circuló por toda Europa con un título estremecedor: Sáquennos de aquí. Aquí cabe un señalamiento honesto. María Simma no es santa canonizada. Sus experiencias permanecen en el ámbito de la revelación privada y no obligan la fe del creyente. Pero lo que ella describió en el siglo XX coincide con precisión inquietante con lo que Catalina describió en el XV y con lo que Gertrudis vivió en el XIII. Almas que sufren.
almas que esperan, almas que necesitan oraciones y almas que, una vez liberadas, interceden con poder por quienes las ayudaron. 3 mujeres, 7 siglos entre la primera y la última. Distintos países, distintos idiomas, distintos contextos culturales. Una sola voz. Y esa voz, en el siglo XX, encuentra su expresión más detallada, más documentada, más impresionante en una pequeña monja polaca a la que dejamos al principio de esta historia. Volvamos a Faustina Kowalska. Después de aquella primera aparición en Plock, las visiones continuaron. Faustina las anotó todas, por obediencia, en un diario que hoy se conoce como Divina Misericordia en mi alma. En el párrafo 20 de ese diario, ella describe algo que pocas veces se ha narrado con tanta claridad. Cuenta que un ángel la llevó a ver el lugar de purificación. Vio almas, muchas, sufriendo intensamente, sí, pero no peleadas con Dios. Y entonces, ella misma le pregunta a esas almas cuál es su mayor sufrimiento. La respuesta no fue el fuego, no fue el dolor físico. La respuesta fue, textualmente, la nostalgia de Dios. Ese es el corazón del purgatorio, según Faustina. No un castigo impuesto desde fuera, sino un anhelo desde dentro. El alma sabe para qué fue creada, sabe a quién pertenece, y saber que está a un paso de él y todavía no poder alcanzarlo es el dolor más puro y más limpio que un ser humano pueda experimentar. En el mismo diario, en los párrafos 35 y 36, Faustina relata cómo escuchó la voz de Jesús pidiéndole expresamente que rezara por las almas y que enseñara a otros a rezar por ellas. Y aquí ocurre el giro decisivo de toda esta historia. Porque Jesús, según Faustina, le revela una oración específica, la coronilla de la Divina Misericordia. Una oración breve, sencilla, rezada con un rosario común que tiene un poder particular sobre los moribundos y sobre las almas que ya partieron. Faustina muere en 1938, joven, agotada, de tuberculosis. Su diario es examinado por décadas, y el 30 de abril del año 2000, en una plaza de San Pedro repleta, el Papa Juan Pablo II la canoniza. Es la primera santa del nuevo milenio, y con ella, la Iglesia Universal pone su sello sobre un mensaje muy concreto. Los muertos esperan nuestras oraciones, y Dios ha querido que tengamos un instrumento privilegiado para ayudarlos. Toda esta historia podría quedarse en visiones interiores, en celdas de monjas, en libros antiguos. Pero hay una figura del siglo XX, conocida por millones, fotografiada, examinada médicamente, que llevó este mundo de los muertos al espacio de lo cotidiano. Su nombre es Francesco Forgione. Lo conocemos como San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. San Giovanni Rotondo, sur de Italia. Un convento capuchino en una colina seca. Allí, durante 50 años, Padre Pío confesó hasta 16 horas diarias. Llevaba en sus manos los estigmas, las heridas de la pasión de Cristo, abiertas y sangrantes. Y allí, según el testimonio sostenido de sus hermanos de comunidad, vivía algo que él consideraba absolutamente normal: las visitas de las almas del purgatorio. Hay un episodio que recoge en sus biografías, aprobadas por la Iglesia tras su canonización en 2002. Una noche, en su celda, escuchó pasos. Levantó la vista y vio a un hombre anciano, vestido con ropas de otra época. El hombre le dijo que había muerto hacía tiempo en aquel mismo convento, durante un incendio, y que llevaba décadas en el purgatorio, esperando que alguien rezara por él. Padre Pío celebró la misa al día siguiente por su alma, y según contó después, con su sobriedad característica, supo que el hombre había sido liberado. Otro testimonio, transmitido por sus compañeros de comunidad,
y por penitentes que él recibió en confesión, habla de la mano quemada. Un hermano del convento, al entrar una mañana a la celda del Padre Pío, vio una marca oscura en una de las páginas del libro que estaba sobre la mesa, como si una mano ardiente la hubiera tocado. Pío explicó, con calma, que un alma había venido a pedirle oraciones y que, para que él entendiera lo intenso de su sufrimiento, Dios le había permitido dejar esa marca al apoyarse en el papel. Pero quizás el testimonio más conmovedor es el más íntimo. Padre Pío contó, en presencia de testigos, que su propio padre, Grazio Forgione, se le apareció después de muerto, no para asustarlo, para pedirle misas. Y Pío, el monje que llevaba las llagas de Cristo en las manos, lloró. Lloró porque comprendió, en su propia carne, que ni siquiera los justos quedan exentos de la purificación, que el amor de un hijo por su padre, traducido en oraciones, podía aliviar lo que el padre ya no podía aliviar por sí mismo. Esto no es una postal del pasado. Padre Pío murió en 1968. Hay personas vivas hoy que lo conocieron, que se confesaron con él, que lo escucharon hablar de los muertos como quien habla de los vecinos del piso de arriba, reales, cercanos, a una oración de distancia. Y aquí, después de recorrer 20 siglos, después de haber escuchado a profetas, a concilios, a místicas, a papas y a un fraile estigmatizado, llegamos a la pregunta más incómoda de todas, la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Cuándo fue la última vez que tú rezaste por un muerto? No por uno reciente, no por la abuela cuyo entierro fue el mes pasado, por aquel tío del que ya nadie habla, por la amiga del colegio que murió hace 20 años, por el padre de tu padre a quien nunca conociste, por las almas de tu familia que llevan décadas, quizás siglos, esperando. Detente un instante a pensarlo. Hace 100 años, en cualquier hogar católico de habla hispana, se rezaba diariamente por los difuntos. Había novenas, había misas de aniversario. Había altares en casa con los nombres de los muertos escritos a mano, con velas encendidas en noviembre, con flores frescas cada semana. Las encuestas sobre práctica religiosa en el mundo hispanohablante señalan que esa costumbre, en una sola generación, ha caído de forma dramática. En muchos hogares ha desaparecido por completo. Un puente que estuvo en pie durante 2000 años se ha estrechado hasta volverse casi invisible. Catalina de Génova, en el siglo XVI, lo escribió. Benedicto XVI, en el siglo XXI, lo repitió. El alma en purificación está feliz, sí, porque sabe que su destino es Dios. Pero cada oración nuestra, cada misa ofrecida, cada coronilla rezada, acorta su espera, acorta su nostalgia, acerca el momento en que finalmente verá la luz. Y aquí está la simetría más hermosa de toda esta historia, la que ninguna mística inventó, la que la Iglesia simplemente reconoció. Una vez que esas almas entran al cielo, se acuerdan de quién las ayudó. Y rezan por nosotros. Con un poder que ya no conoce límites, volvamos por última vez a aquella celda en Płock, a Faustina arrodillada, a la mujer que arde y que dice 4 palabras que han atravesado los siglos. Reza por nosotros. Esa voz no era para Faustina, era para nosotros. Es para ti, ahora mismo, en el lugar exacto donde estás escuchando estas palabras. Hay alguien esperando, alguien que llevó tu apellido, alguien que cargó contigo en brazos, alguien cuyo nombre, quizás, ya casi nadie pronuncia. No necesitas un convento, no necesitas un éxtasis, no necesitas visiones, solo necesitas acordarte y rezar, porque de todos los lenguajes que existen entre los vivos y los muertos, solo queda uno, y ese lenguaje, según 20 siglos de testimonios, todavía funciona. Reza por ellos, esta noche, antes de que se apague la luz.